Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. Ni siquiera el paraguas del TEMEC ha servido esta vez para temperar la lluvia del arancel al acero y al aluminio. Los tiempos en la relación bilateral están cambiando. ¿Es esta la antesala de la que espera México con el tratado o la renegociación del Tratado Comercial de Norteamérica? El último golpe, en efecto, ha sido para el sector siderúrgico mexicano con el aumento de aranceles para el acero y tanto para el aluminio, que puede significar, imagine, pérdidas por 7.500 millones de dólares en inversiones y poner en riesgo 300,000 empleos. La imposición nuevamente es el mazo con el que Trump negocia desde el América Primero. México lo ha calificado como otras veces de ilegal porque esas exportaciones cruzan por el TEMEC. Pero esta vez, en un cambio de tono y discurso, amenaza con aranceles recíprocos para proteger el empleo. ¿Qué implica negociar en ese ambiente? Los esfuerzos que ha hecho Ebrard hasta ahora han dado pocos resultados para revertir la medida o al menos no perder tanto como antes sucedió gracias al constante incumplimiento de las amenazas de Trump. Pero el daño ya está hecho para la economía mexicana que resiente los ataques y la incertidumbre. En efecto, los obuses dejan huellas visibles en el comercio y las variables macroeconómicas del país. ¿Qué tan profundo es el daño? Por lo pronto, la exportación de autos tiene la mayor caída en 5 años. La inflación repunta y el país no crece casi nada. ¿Hasta cuándo? Pero sobre todo, el punto es ¿hasta dónde? Las protestas, por ejemplo, en Los Ángeles y la migración pueden afectar, o las remesas pueden afectar las negociaciones comerciales. Esto es Blanco y Negro y comenzamos. No creo yo, en primer lugar, no creo que se puedan sostener en el tiempo, porque es un arancel, como ha pasado con otros aranceles, que se va a tener que ajustar porque el impacto económico es muy grande. En segundo lugar, lo veo injusto para México, porque con México tiene superávit Estados Unidos. No tiene sentido poner un arancel a un producto en el que tú tienes superávit. Normalmente se pone cuando tú tienes déficit, no superávit. Y tercero, pediremos el día viernes que sea México excluido de esta medida, igual que lo fue el Reino Unido. Es lo que vamos a plantear. Entonces, ¿cómo veo esta medida? La veo injusta, la veo insostenible y la veo inconveniente. 3 sís. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y sí, el secretario de Economía, que ha estado en comunicación fluida con sus pares en Washington para tratar de revertir esta medida, confía en que las protestas en Los Ángeles, el problema con la migración, las acusaciones a la presidenta Sheinbaum sobre las manifestaciones violentas e incluso las confrontaciones entre senadores de ambos países no alteren la agenda bilateral y no intoxiquen o no afecten la negociación comercial sobre el acero. ¿Qué te parece? ¿Te parece muy optimista, Roberto? ¿Están cambiando los tiempos? Buenas tardes, José. Sí, desde luego están cambiando los tiempos. Yo creo que hay que mantenernos optimistas a pesar de la turbulencia, a pesar de la tormenta, a pesar de lo enrarecido del ambiente hacia adelante y particularmente a pesar de que se siguen abriendo nuevos frentes que hacen más compleja la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Y eso representa en sí mismo un reto para tratar de hacer conducentes las conversaciones en materia comercial exclusivamente, tratar de mantener la discusión en el canal comercial hasta donde sea posible, me parece que es... Esa es la pregunta que va a seguir en la siguiente ronda, si es posible mantener la agenda comercial aislada de los otros dos asuntos. Pero déjame ir rápido con Santiago Capraro. Santiago, dice Roberto que se acumulan nuevos frentes. Y en efecto se acumulan. Y lo que hemos visto de la forma de negociar de Trump es que abre multitud de frentes y todos los combina. Esto es lo que puede pasar con las negociaciones comerciales, hoy con el acero y el aluminio, mañana con el TEMEC. Yo creo que Estados Unidos es un socio poco confiable. A partir de... ¿Estados Unidos o Trump? Bueno, lamentablemente es Estados Unidos.
Porque Hoy es más el de la presidente, mitad así es. del electorado le dio su voto de confianza en las últimas elecciones y además tiene un poderío muy grande en el Partido Republicano. Entonces creo que si bien esto inicia la falta de previsibilidad que están generando los políticos estadounidenses, parte fundamentalmente desde Trump, también eso va contagiando al resto de los funcionarios estadounidenses. Entonces creo que tenemos que partir que no es un socio confiable y a partir de ahí empezar a repensar la relación comercial, siempre teniendo en cuenta que nuestro Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también hay que tener siempre en cuenta a Canadá, es una pieza clave de nuestra economía. Es decir, yo lo que veo es que esta falta de confiabilidad de Estados Unidos complica, ¿sí? Complica las negociaciones, hace que sean menos profesionales y hacen que se empiece a teñir de un contenido político este tipo de negociaciones que es difícil separarlas. Déjame ir, voy a hacer un enlace con Jesús Garza García, allá hasta Houston. Él es investigador no residente en el Baker Instituto de la Universidad de Rice. Y me da mucho gusto que estés con nosotros, Jesús. Y déjame retomar lo último que acaba de poner sobre la mesa Santiago Capraro. Dice, el factor político puede meterse, puede enturbiar las negociaciones que venía haciendo México de comercio para tratar, como dijo Ebrard, de que el país sea excluido de la imposición de aranceles al acero y al aluminio. ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas? Gracias, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Independientemente de lo que estamos platicando, y es cierto que tenemos un entorno externo bastante adverso en estos momentos, desde las políticas proteccionistas de Estados Unidos, yo diría un punto importante que es esta desaceleración económica que se percibe para este año. Hay instituciones internacionales que apuntan inclusive hacia una recesión o un crecimiento nulo. No es de la noche a la mañana. Yo creo que ya tenemos una tendencia importante, sobre todo los últimos 2 años, una desaceleración por factores domésticos. Creo que México podría hacer mucho más para combatir este entorno externo tan adverso y me gustaría platicarlo con más detalle, pero si volteamos a ver América Latina, pues México será de los pocos países, son contados, que van a tener un crecimiento económico bastante pobre. La mayoría de los países, pues, pasando por Argentina, el Brasil, Colombia, pues sí van a crecer de manera importante. Entonces creo que sí, el entorno externo es adverso, pero México podría hacer mucho más para tener un crecimiento más enfocado en la demanda interna. Pero ahí, antes de regresar a la mesa, nada más me gustaría precisar, ¿te parece que esta desaceleración, que en efecto vamos a ser de los países que menos crezca en América Latina en el 2025, no tiene detrás de una, digamos, decisiva, importante, lo que está sucediendo con los aranceles, con la incertidumbre que genera el comercio Trump, incluso con la confrontación política como la que estamos viendo en torno a la migración o las remesas? Totalmente, no, es un factor fundamental. Pero volteamos a ver al último año inclusive. Se habló mucho de la detonación del nearshoring y tuvimos crecimientos promedios muy pobres de menos de 1% anual. De hecho, la inversión extranjera directa el año pasado, que se presumió había aumentado mucho, la nueva inversión fue menos del 4% del total. Es decir, yo creo que no hemos hecho el trabajo suficiente como para compensar o potenciar, perdón, durante la época del famoso nearshoring, un crecimiento más elevado. Ese era mi punto. ¿Cómo ves, Roberto? Regreso contigo y déjame usar incluso la palabra que utilizó Ebrard para referirse a el desenlace que le gustaría esperar sobre el tema de los aranceles. Dijo, queremos esperar una decisión política. Creo que fue deliberado la utilización de esa palabra. Es decir, una decisión política que revierta los aranceles. ¿No es una cuestión comercial? Pues finalmente sería una decisión política anclada en una fortaleza de argumentos comerciales. La integración que hay en la industria norteamericana y particularmente
a nivel bilateral entre México y Estados Unidos en el tema de acero, la relación que existe, ya lo mencionaba en la introducción el canciller, el secretario, en el sentido de que incluso somos deficitarios, queriendo decir esto, que la producción de Estados Unidos en el sector acero complementa de manera importante la producción mexicana, pues habla de intereses económicos, intereses comerciales muy fuertes que se han venido construyendo desde hace años. Entonces, me parece que la decisión política, pues se le llama política dadas las circunstancias, dada la complejidad del momento, dado que está basada la conversación en este momento no necesariamente o no apoyada enteramente en las instituciones que te provee el tratado comercial, el TEMEC, sino más bien en diálogos a través de visitas a Washington. Bilaterales. Diálogos bilaterales que buscan un entendimiento, pues así lo podemos entender como la búsqueda de una solución política. Esto, Santiago, me parece muy interesante. O sea, a ver, detrás de una decisión tan potente, tan fuerte como las de política comercial y sobre todo la aplicación de aranceles, sí tendríamos que esperar, como dice Roberto, pues que haya una argumentación comercial. ¿Qué dice México? México dice, ellos exportan mucho más de lo que nosotros les exportamos a ellos en acero y aluminio. Pues eso parece ser un argumento bastante contundente, como para que no les convenga. Sin embargo, la cuestión es si finalmente la argumentación comercial no es la importante. Y esa es un poco pregunta, provocación para ti. Mira, yo creo que detrás de toda la estrategia de Trump, que está particularizada ahora en el aluminio y el acero, hay una cuestión política, ¿sí? Que ha cambiado radicalmente el mundo en el cual vivíamos antes de el segundo gobierno de Trump. Y creo que lo expresaba también Roberto. La cuestión de que sea a través de un proceso de negociaciones bilaterales implica que el tratado trilateral, el TEMEC, está roto o está teniendo fisuras que hay que ver si se pueden suturar en el futuro para mantener esta institución que le dio a América del Norte, a los tres países, la posibilidad de poder competir de forma eficiente con el resto del mundo. Hay que recordar que antes del segundo gobierno de Trump, el dinamismo de la economía estadounidense era mucho mayor, por ejemplo, que el dinamismo de la Comunidad Económica Europea, ¿sí? Entonces creo que Estados Unidos lo venía haciendo bien, entonces económicamente no tenía un problema para mí, de mi punto de vista, de la distribución del ingreso dentro de Estados Unidos, y por lo tanto la respuesta que está dando Estados Unidos es una respuesta política, no tiene una lógica comercial. Ni económica. Ni económica. Entonces, en este caso en particular, creo que responde a las mismas cuestiones. No es una cuestión económico-comercial, sino es una cuestión política. No tiene sentido dentro de una lógica comercial. Y lo último, si puedo agregar, hay una cuestión que todavía no hemos visto las consecuencias de tener esta política comercial ciclotímica de un día te pongo tarifas, al otro día te lo saco y al otro día la vuelvo a cambiar. El proceso de estancamiento de Estados Unidos en los últimos trimestres responde más bien a una baja en el gasto público que tiene que ver con las políticas que estaba siguiendo, por lo menos en estos últimos 4 meses, Elon Musk. Y la disminución en el crecimiento de Estados Unidos durante el primer trimestre responde a la disminución del gasto público y no todavía a las consecuencias económicas de las decisiones de política comercial de Trump. Pues mira, justo este punto refleja una de las cuestiones que preocupaban a Jesús, porque él decía, México me parece que no ha hecho lo suficiente para poder tener una mejor perspectiva de crecimiento interno. Parece que ese es el talón de Aquiles, por lo menos del gobierno pasado y de no me quiero remontar mucho más atrás. Pero al mismo tiempo, yo te pregunto, Jesús, porque en efecto, Estados Unidos, al menos en el gobierno de Trump, ha vivido un proceso
tendiente a ir hacia el estancamiento. Y los instrumentos, digamos, de certidumbre económica como el TEMEC parecen no estar funcionando. ¿Podría haber hecho otra cosa México? ¿Hasta dónde este mismo estancamiento de Estados Unidos puede ser mucho más dañino que lo que internamente no haya hecho? Bueno, creo que nos sorprendió, lo dijo muy bien mi colega. Es un tema, yo creo, más político que económico. Yo creo que le está hablando a sus bases que están emocionadas con el hecho de recuperar los trabajos que en teoría habían perdido, recuperar empresas que habían salido del país. Pero en el fondo estamos viendo que ya se están normalizando las reglas comerciales o un tratado comercial con Europa, con el Reino Unido, no le puso aranceles, con la misma China. El día de hoy los mercados vieron del lado positivo gracias a una posible mejor relación comercial entre Estados Unidos y China. Y yo no descarto que eventualmente México, Canadá y Estados Unidos consoliden un acuerdo comercial, ya que se apague el proceso eufórico político que está vendiendo el señor Trump y haya un bloque comercial con otras reglas del juego. Yo sí creo que vamos a seguir en un entorno donde vamos a tener un acuerdo comercial, probablemente menos favorable, ceteris paribus, con México y Canadá, como era el caso anterior, pero dudo mucho que sea una plataforma económica que esté empujando el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que más es una plataforma política, está hablando de sus bases, pero eventualmente vamos a llegar todos a acuerdos comerciales. ¿Cómo ves, Roberto? Eres, digamos, optimista un poco como Jesús de que este es un espectáculo dirigido a la política doméstica norteamericana, lo que estamos viendo en Los Ángeles, las manifestaciones violentas, la entrada o el envío de la Guardia Nacional, el tema de las remesas? A ver, yo iría un poco... Y que al final se va a imponer un poco... Déjame usar la pregunta, esta calificativo, digamos, la coherencia económica y comercial. Si entendí lo que quiso decir Raúl. Sí, correcto. Jesús. Yo lo que diría es que finalmente las soluciones y la manifestación de los problemas crecientes en la relación bilateral con Estados Unidos y particularmente por lo que hace a los económico-comerciales se está dando a nivel político y las soluciones se están buscando a nivel político, por lo que decía hace rato, son interlocuciones que se buscan desarrollar de entrada a nivel de ministros, a la instancia más alta que se puede desarrollar, y de ahí si entra la instancia de jefes de Estado ya se verá, pero esa es la instancia en negociaciones comerciales, normalmente la última a la que recurre un equipo de negociación, y es por donde está empezando el diálogo. Entonces, las soluciones se están buscando a nivel político, pero hay que recordar, la problemática está anclada al hecho de una serie de violaciones de Estados Unidos, particularmente al orden comercial internacional, encarnado tanto en las reglas multilaterales de la OMC como en el propio TEMEC, y es la discriminación creciente que Estados Unidos está buscando crear en el sistema multilateral de comercio. Estados Unidos está buscando un reordenamiento. O sea, yo sí considero que a pesar de que no estemos de acuerdo, a pesar de que nos cueste trabajo encontrarle sentido a las acciones de Trump, ¿hay alguna noción de parte de ellos de caminar o de transitar hacia un nuevo orden económico? Hay un plan. Sí. Hay un plan. No sé si hay un plan, porque pues, escuchas voces muy distintas y disímiles en la administración Trump, pero sí me parece que hay una noción que se manifiesta de distintas maneras. A veces se manifiesta de tenemos que crear capacidad en Estados Unidos, a veces se manifiesta de tenemos que traernos las inversiones a Estados Unidos, tenemos que recaudar más porque necesitamos recuperar las arcas y el nivel de deuda, tenemos que buscar una mayor fortaleza de la economía estadounidense a través del reequilibrio de la relación comercial, porque nos estamos dedicando a importar más que a exportar. O sea, sí hay una serie de razones con las cuales uno puede no estar de acuerdo o no nos las podemos explicar de acuerdo al orden actual de reglas. Pero Trump y Estados Unidos van transitando claramente hacia un orden económico distinto, nuevo, completamente distinto al que conocemos. Y en ese sentido, pues me parece que sí tenemos que empezar nosotros a tratar de diseñar las propias estrategias de acercamiento hacia Estados Unidos, partiendo de que el mundo como era en 2016 o antes, ya no regresó. Oye, ya ni me acuerdo yo de esa fecha. Tiene menos de 10 años. Se quedó ya ahí como en un pasado muy remoto. En el caso de México, primero, es injusta. Número uno, porque, como lo hemos dicho varias veces, México importa más de lo que exporta en acero y en aluminio.
Segundo, desde nuestra perspectiva no tiene sustento legal. Y la otra es insostenible. ¿Qué vamos a hacer? Si no hay un acuerdo, pues ya nosotros estaríamos anunciando la próxima semana. Que no tiene que ver con un ojo por ojo, no, sino de protección de nuestra industria y nuestros empleos. Es una medida de apoyo a la industria del acero que tiene una historia en México enorme. Ahí está, estamos de regreso en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ya acaba de ver unas declaraciones de la presidenta Sheinbaum en los últimos días en las que dice o dijo en su momento, en un cambio de tono y de discurso, que si no había un acuerdo sobre el tema de los aranceles al acero o al aluminio, pues estarían pensando en medidas de respuesta. Uno podría pensar en aranceles recíprocos, por ejemplo, dado que, como ella misma dice, es mucho más lo que ellos nos exportan que lo que nosotros les mandamos a ellos. Y aquí, en un momento clave, Santiago, había quedado de regresar contigo, porque pues esa relación sorprendentemente cercana que habíamos visto entre Sheinbaum y Trump en los primeros meses, eludiendo incluso los castigos más fuertes, parece entrar a otro momento, dominado más por el desencuentro o el desengaño. No sé qué palabra exactamente usar, pero alguna de las dos quizá podría caber y te preguntaría, ¿esto es reflejo del cambio de agenda, el cambio de las prioridades de la agenda o expresión de ello? Yo creo que es expresión de una agenda política que tiene Donald Trump. Y nuestra presidenta ha decidido cambiar de estrategia dentro de la caja de herramientas que tiene o que ha utilizado México para lidiar con las políticas comerciales unilaterales de Estados Unidos. ¿Pero quiere cambiar de estrategia o es un tema absolutamente reactivo? Para mí es reactivo. Es respuesta. Pero está dentro de la caja de herramientas que usualmente México utilizó en el pasado. En el pasado utilizó la imposición de aranceles de forma más precisa, quirúrgica, para algunos bienes importados de Estados Unidos, de algunos estados del sur. Bueno, y en este caso ha decidido un ojo por ojo, que a veces suena poco civilizado, pero es el principio de la civilización, ¿sí? En los primeros códigos de Hammurabi. De Hammurabi, exactamente, plantando. Y bueno, porque Trump nos está llevando a la edad de piedra. Entonces, la ley del ojo por ojo está dentro de las posibilidades que tiene nuestro país para tratar de que el costo para Estados Unidos no sea nimio. Y incluso tal vez sea una respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a la imposición de impuestos o de impuestos o de costos a los compatriotas que están mandando remesas en la nueva en el plan fiscal. Big Beautiful Bill que presentó recientemente Trump en el Congreso, que ya pasó a diputados y ahora falta la aprobación en el Senado. Exactamente. Entonces, eso me parece realmente un ataque a los más débiles dentro de Estados Unidos, que son los migrantes, y tal vez eso le hizo prender las luces de alerta a la presidenta Claudia y cambiar la estrategia que se tenía hasta este momento. Déjame ir con Jesús. Jesús Garza lo tenemos allá en una conexión remota. Y déjame agregar a la palabra político, Jesús, que en efecto estamos en los tiempos más difíciles hasta ahora en la relación entre Trump y Sheinbaum, pero déjame agregar la palabra provocación. Provocación política, ¿te parece que sea justa para utilizarse en el caso de los aranceles, en el caso de las protestas contra
del caso de la migración y de las remesas, o te parece que forma parte, y regreso un poco a la discusión, de bolsas absolutamente separadas que no tienen nada que ver? No, a ver, yo creo que estamos en un entorno de alguien que está provocando, que es el caso de Donald Trump, Estados Unidos, a través de políticas agresivas. Pero y la respuesta yo creo que debe ser más pensada, como se platicó en estos momentos. No puedes, si tú eres importador neto, por ejemplo, como dijo la presidenta, de acero y aluminio, pues sería un grave error poner los mismos aranceles que nos están imponiendo, porque implicaría mayores costos para la economía nacional. Tienes que hacerlo en donde les duela más a la economía estadounidense, como por ejemplo que es en las zonas del Midwest, donde zonas agropecuarias que tienen muchos votantes del Partido Republicano. Entonces, creo que se debe pensar como se hizo anteriormente. Y obviamente regresar al diálogo. Yo te diría, las remesas, tengo mis dudas de si realmente habrá un impacto tan negativo como se platica. Yo creo que ya estamos en un momento fintech, donde muchas personas que no están bancarizadas están utilizando sistemas de envío de recursos financieros a través de plataformas, en este caso de la cripto. Yo creo que estamos subestimando el potencial que tiene, porque en muchos otros países donde no existe esta bancarización, estoy hablando de países africanos principalmente, se ha detonado el uso de estas plataformas que pueden evitar este costo del impuesto que se está hablando de la renta. Sin embargo, mi punto sería, tenemos que ser inteligentes ante alguien que nos está provocando. A ver, yo creo que este es un punto muy interesante, Roberto, porque en efecto, una de las críticas de las últimas semanas a las posturas de Sheinbaum es si han sido inteligentes sus respuestas, y me estoy refiriendo a cuáles. Una, cuando, como acabamos de ver en el inserto, dice, pues vamos a analizar medidas. Cuando surgió lo del arancel, la elevación del arancel al aluminio y al acero, vamos a analizar medidas que uno puede interpretar como aranceles recíprocos. Y dos, cuando sucede lo de las remesas, dice, pues no hay que descartar pues que haya incluso movilizaciones, que luego la Casa Blanca utiliza para decir que está instigando las protestas que se produjeron en Los Ángeles. ¿Te parece que te parece que es justa la crítica? ¿Estuvo bien pensada? ¿Se equivocó la presidenta Sheinbaum? Yo creo que hay un cálculo estratégico en la toma de decisiones respecto de qué frentes abres de discusión o de controversia o de negociación con Estados Unidos. Me parece que se tendría que estar haciendo la toma de decisiones consciente en función a esa estrategia de negociación. Ahora, hacerlo amplía los riesgos. Abres el abanico de discusión con tu principal socio comercial, con tu principal relación bilateral a nivel mundial, estás abriendo las batallas también. ¿Cuáles son los cálculos estratégicos para haberlo decidido así? La verdad lo ignoro. Pero, por ejemplo, en el caso del tema comercial, la respuesta me parece una respuesta adecuada en el sentido de decir, pues si los aranceles al acero van a subir, a las exportaciones mexicanas se van a duplicar, con todas estas circunstancias de complementariedad y con todo este antecedente que tenemos de comercio preferencial y un contrato a través del TEMEC y mi secretario de Estado yendo semanalmente a Washington y demás, pues yo creo que un cambio o una señal distinta sí viene bien en el sentido de decir, tenemos más botones que apretar en la relación comercial. A ver, pero es que ahí está, ahorita voy contigo, Santiago, pero ahí nada más me gustaría que me precisaras un poquito más, porque es muy interesante. Por un lado, sí dices, está bien que dentro solamente del paquete comercial puedas enseñar qué más hay en tu caja de herramientas, para utilizar el término que utilizó Santiago, pero al mismo tiempo dices, en la medida que abras más los frentes, se puede complicar y tus riesgos son mayores. Claro. Y es que aquí siempre ha estado desde un principio la migración, siempre ha estado desde un principio el tema de la seguridad. Correcto. No se ha tocado en los últimos días, pero ahí viene. Correcto, por eso yo decía que desconozco cuál es el cálculo estratégico y reconozco que tiene riesgos el abrir la estrategia de esa manera. Ajá. El antecedente de la mención de las represalias, potenciales represalias o compensaciones en acero, sí tiene un antecedente anclado a temas comerciales y está claramente establecido en el TEMEC y está claramente establecido en acciones de represalia que previamente ha tomado México en otras administraciones y que han resultado en una respuesta
favorable o en un reconocimiento de Estados Unidos a la necesidad de cambiar la estrategia hacia México. Me parece que en la medida en la que tratemos de mantenernos en ese canal, en esa medida podría haber un cambio de señales en la parte comercial en Estados Unidos. Por cierto, yo matizaría o sería cuidadoso con lo que dice la Presidenta y dice el Secretario de Economía. La medida es injusta, pero anclan la injusticia o justifican la injusticia en función al déficit comercial que tenemos en el sector con los norteamericanos. Si esa va a ser la vara con la que vamos a medir la justicia, ya estamos fritos en el comercio automotriz. Sí, porque da la casualidad que el déficit con nosotros es mayor, ¿no? Es injusta por otras razones, busquemos otras razones. La competitividad, la complementación que hay en la competitividad a nivel de América del Norte, es injusto porque los aranceles son más del doble, es injusto porque están violando los compromisos establecidos, es injusto por muchas cosas. Pero decir que es injusto porque tenemos nosotros un déficit comercial, pues le estamos pegando en la narrativa a otros sectores, no nos estamos ayudando en la negociación a otros sectores. Hasta ahora, Santiago, una de las cuestiones que más se ha dicho sobre el punto que pone sobre la mesa Roberto de calcular los riesgos es la cabeza fría de la presidenta. Incluso lo convirtió casi en un emblema de su relación, negociación y comunicación con Trump. ¿Tú crees que ha perdido la cabeza fría o que ya no dio para más y que entonces hay un cambio de respuesta y la necesidad de asumir nuevos riesgos porque no estaba avanzando y más vale a veces tomar riesgos que perder, digamos, la batalla? Yo voy a empezar como lo comentó Roberto, ¿no? Esta pregunta. Es decir, no tenemos todos los datos, no tenemos la conversación en la mesa chica. No, es que esos datos solamente están en la cabeza de la presidenta y de su equipo de trabajo. Exactamente. Pero desde mi punto de vista, y creo que en sintonía con lo que venía comentando Roberto, ya llevamos más de 4 meses, 5 meses, lidiando con una persona que desde mi punto de vista tal vez tenga una idea, pero no tiene una estrategia. Es decir, el secretario de Comercio de Estados Unidos que realizó una comparecencia la semana pasada sobre la política arancelaria y le preguntaron acerca del plátano, ¿sí? ¿Cuál era la estrategia para tener una tarifa, un arancel del 10% sobre el plátano? ¿Cuándo Estados Unidos iba a poder reemplazar o producir plátanos para sustituir esas importaciones? Claramente, el secretario de Comercio no pudo responder a esa pregunta y las respuestas que dio eran un sinsentido. Entonces, una estrategia realmente que tenga un cronograma, que tenga unas posibles consecuencias sobre la economía estadounidense, no existe. Entonces, creo que a partir de esto, la presidenta, si bien tiene cabeza fría, si bien tiene cierto temple, eso no si tú estás lidiando con una persona que te cambia la jugada, el juego, todos los días, todos los meses, creo que está bien tener alguna modificación en el discurso. Incluso creo que políticamente ya el poner un impuesto a las remesas toca una fibra muy sentida para el ciudadano común. Yo creo que las remesas están sobredimensionadas respecto a la importancia que tienen para la economía mexicana. Y esa sobreimportancia también tiene una cuestión política detrás, es decir, hacer sufrir a las personas migrantes debería tener un costo para quien lo hace. Y creo que también Sheinbaum tomó partida o tomó nota de que eso puede tener algún efecto negativo de la ciudadanía mexicana sobre las políticas que está haciendo Estados Unidos. Ya no es gratis lo que está haciendo Trump, ya no es la industria del acero. ¿Qué significa la industria del acero para un restaurantero de la Ciudad de México? O sea, no es tan fácil verlo. Pero en cambio las remesas tienen un componente político, tienen un componente histórico para nosotros. Antes de irme a corte, voy rapidísimo con Jesús. Misma pregunta, Jesús, ¿crees que la presidenta calculó
el impacto de sus palabras, de sus discursos, y si los calculó, el cambio coincide o no con Santiago de que tiene que ver en mucho con cuestiones políticas y simbólicas y de imagen pública para ambos. No lo ha hecho tan mal en términos generales, Claudia se ha comportado de manera más inteligente que otros estadistas que han ido a la Casa Blanca y han sufrido, el tipo Zelensky, por ejemplo, lo que le quería pasar, también lo que puso con el presidente de Sudáfrica. Creo que se ha comportado de manera sensata, pero el discurso de las remesas creo que está, como bien dijeron, sobredimensionado en el impacto que tiene en México. Obviamente es un recurso importante para estados pobres, sobre todo personas con ingresos muy bajos en estos estados, pero sigue siendo relativamente un grupo muy, muy pequeño comparado, por ejemplo, a las exportaciones netas y a la inversión extranjera directa. Y este gobierno se ha empeñado a enfatizar la importancia de las remesas como política pública doméstica. Creo que ahí exageró en el hecho de empujar la narrativa de la importancia de las remesas. Entiendo el impacto que tiene sobre cierta parte de la población, pero en términos generales yo creo que ha sido más sensata que otros presidentes, el mismo primer ministro de Canadá. Yo creo que se ha comportado de manera inteligente ante las circunstancias. Estamos en blanco y negro, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de los tiempos que corren en la relación entre México y Estados Unidos, en la relación entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump, en el marco de la vuelta de las amenazas arancelarias y la confrontación con otros temas de la agenda como las remesas o como la inmigración, pero sobre todo ahora hacia la recta final del programa, ver y cómo ha pegado esto. Para muchos el daño ya está hecho en la economía mexicana. Este primer semestre comienza a reflejarse en números malos, por ejemplo, en la exportación de automóviles, el peor mes, el pasado, para la exportación, para el envío de los automóviles a Estados Unidos, pero también un repunte de la inflación por encima del 4% y el talón de Aquiles de la economía mexicana y es el bajo crecimiento. Roberto, ¿qué te parece? Me parece una situación seria hacia adelante, una situación que nos pone como país en una fuerte necesidad de comenzar a resolver, así sea temporalmente, algunos de estas complejidades, particularmente aquellos aranceles sectoriales que están alcanzando a México en lo que hace a la industria automotriz, la industria de autopartes y la industria del acero. Son fuertemente empleadores, son grandes inversores. Bueno, a ver, la presidenta dice, necesito proteger el empleo. Y el empleo es un dato que no di hace un momento, pero estamos hablando de la posibilidad de que se pierdan cerca de 300,000 empleos. Sí, por supuesto. Y, o sea, cada una de estas industrias de autopartes emplea poco menos de 1 millón genera poco menos de 1 millón de empleos. La industria automotriz genera 1.5, 4.5 ya con los empleos indirectos incluidos. El acero también unos 800, 900,000 empleos. O sea, son fuertes empleadores que en este momento están siendo fuertemente impactados porque el 80% de sus exportaciones se dirigen al mercado norteamericano y están enfrentando aranceles muy altos, lo cual se está traduciendo en la práctica en que o no están pudiendo exportar o en que están teniendo que reavisar sus estructuras de costos, rehacer sus estrategias y rehacerlas o hacerlo sobre una base completamente incierta porque no saben la próxima semana cómo se va a ver esa estructura de costos. Entonces es muy difícil la planeación y eso hace que pongan un compás de espera en generación de nuevos empleos, en generación de nuevas inversiones, en la toma de decisiones de cuál es la viabilidad de las industrias hacia adelante. Entonces me parece que desde esa perspectiva sí hay necesidad de avanzar rápido en México para empezar a tratar de acomodar algunas de estas incertidumbres. Eso yo creo que va emparejado con el hecho de que la administración en Estados Unidos de Trump también trae prisa. También trae la necesidad de empezar a mostrar señales de que se entiende. Tiene elecciones intermedias el próximo año. Sí, estamos en un ciclo político desde un año y 3 meses por ahí. Pero además, la pausa de los 90 días que dio la imposición de aranceles recíprocos se vence en unos días, el 10 de julio, si recuerdo bien, o sea, menos de un mes. Y Trump necesita generar acuerdos, necesita mostrar que está dispuesto, que está en posibilidad de generar acuerdos con
distintos países en el mundo. O sea, da resultados, porque hasta ahora lo que hemos visto, incumplimiento. Y trae la amenaza de la paso. Corte también, de que le quiso suspender los aranceles, ¿no? El asunto se va a solucionar cuando se resuelva de fondo la controversia, pero o sea, hay tiempos que están corriendo también en Estados Unidos que lo obligan de alguna manera a buscar acuerdos. Los tiempos corren para todos, y déjame seguir con la numeralia, Santiago. Posibilidad de que se paralicen inversiones nuevas en la industria siderúrgica por 7.500 millones de dólares, 300.000 empleos en riesgo. Estos son datos. Sí, yo aquí tengo una visión encontrada y además hay que aclarar, son empleos de alta productividad y bien pagados, ¿sí? Entonces son empleos claves de nuestra economía. Entonces yo tengo una visión que tiene que tiene una bisagra, porque con el TEMEC y con el Telecán no pudimos crecer, no crecíamos, ¿sí? Entonces creo que ponerle todas las velas a que se resuelvan las controversias comerciales y las cuestiones relacionadas con Trump nos va a llevar a la misma tasa de crecimiento que teníamos antes del primer gobierno de Trump, ¿sí? Entonces, creo que... 2%, ¿no? 2%, exactamente. Es el último año, los últimos años de Peña Nieto. Incluso si vamos del 2000, ¿sí? El último año de Zedillo hasta el 2018 era 2% y después incluso disminuyó. Entonces, creo que realmente esta coyuntura nos tiene que permitir repensar cuál es el perfil productivo de nuestra economía para crecer, porque no veníamos creciendo ni antes que de Trump crecíamos, ni ahora con los problemas que está imponiendo Trump es mucho más complicado crecer. Ahora bien, tengo una mala noticia. Otro motor de la economía es, claramente las exportaciones. A través de estas controversias comerciales estamos cada vez peor, pero el otro motor es el gasto público. El gasto público está teniendo un ajuste durante enero a abril que no veíamos desde hace muchos años. Tal vez el año pasado, antes de que Trump ganara las elecciones, era necesario ajustar el gasto público para tener las finanzas públicas ordenadas. Sin embargo, creo, José, que hay que repensar el presupuesto 2025 que se presentó en 2024, porque las circunstancias cambiaron radicalmente. Entonces... déjame tomar eso, que me parece una idea muy provocativa, porque estamos ya al filo de cerrar el programa. Déjame ir justamente con Jesús Garza, y no sé, ¿tú coincides, Jesús, con esta postura? Replantear el presupuesto, es decir, mayor gasto público, porque el crecimiento que se espera para 2025, a raíz de todo lo que está sucediendo afuera y dentro, va a ser nimio, de .03, me parece, una cosa negativo. Muy pequeña. ¿Tú estarías de acuerdo? Eso es lo que alegabas en tu primera intervención de lo que tendría que hacer México internamente para mejorar su situación y sus perspectivas. Sí, José, yo lo dividiría en dos cosas que se tienen que hacer. Seguir negociando, dialogando. No dudo que se llegue a un acuerdo, probablemente no igual que el anterior, pero se tiene que seguir dialogando y tener represalias inteligentes. No aranceles recíprocos, sino donde más les duela políticamente. Segundo, y es el tema que yo creo que es más importante, porque es donde realmente México tiene el control, elevar la productividad. Tenemos un faltante de oferta de producción de energía. Tenemos un faltante de satisfacer las necesidades del sector hídrico, ya lo estamos viendo en choques de oferta en el sector agropecuario. Tenemos un faltante también de talento, de mano de obra calificada. Son factores donde puede México entrar al quite y elevar la competitividad en un entorno adverso. Y dentro del gasto público yo te diría no creo que existe maniobra de acción. El déficit fiscal se elevó muchísimo el año pasado. Estamos en un proceso de consolidación fiscal donde ya las calificadoras le recortaron la calificación a Estados Unidos y estamos en la mira. Con un crecimiento nulo o negativo no va a haber mayores ingresos. Y Pemex no está dando los ingresos compensatorios. No creo que exista
manera de tener uso del gasto público para compensar este crecimiento económico, porque podría ser en riesgo la calificación crediticia, el grado de inversión del país. Pues ahí lo tiene, tiempos de turbulencia, son tiempos también de debates, como acabo de ver en esta mesa, y yo quiero agradecerle mucho que haya estado con nosotros hoy aquí a Jesús Garza García. Él es investigador no residente de Baker Institute en la Universidad de Rice en Houston. Muchas gracias, de verdad, Jesús, por haber estado con nosotros, y por supuesto al maestro Roberto Zapata. Él es académico de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana y además con una larguísima trayectoria como ex embajador de México y además integrante de muchas de las negociaciones comerciales. No sé ya ni cuántas te aventaste, nos los contaste la vez pasada, pero créamelo, es una lista muy, muy larga. Y por supuesto, Santiago Capraro, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a los tres, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves aquí a las 10:30 de la noche. Que tenga una buena semana, que le vaya muy bien. Adiós.